Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Joaquín Mateos es mi nombre. Bienvenido a esta clase del número 5 de Introducción a CSS. Hoy vamos a ver un poquito más sobre otro estilo de bordes, que son bordes externos. Vamos a ver sobre el alto y el ancho de los elementos de HTML y también vamos a ver este modelo, lo que se llama el box model, que es básicamente la estructura de lo que es una etiqueta HTML, su borde, su outline border, su margin, su padding y cómo afecta a la hora de darle distintos tamaños a cada uno de estos valores, ¿no? Así que bueno, para eso vamos a ir a la documentación de 3W School y vamos a empezar con alto y ancho. Vamos a empezar primero, que es lo más simple. Vamos a ver tanto el ancho, el alto y también un máximo de anchura que puede tener un elemento, ¿no? Esto es bastante útil para poder hacer, sobre todo, nuestros sitios que sean responsive, que sean adaptables a distintos dispositivos o distintos tamaños de resolución del navegador. Y que cuando la persona achique el navegador o esté en una computadora con una resolución más baja, también se vea bien. Entonces vamos a ver esto. Primero nada vamos a entender qué es cada cosa. Tenemos la altura por un lado, es la altura de los elementos. Tenemos el ancho de los elementos y después tenemos el máximo, la anchura máxima que puede tener un elemento. Son las tres propiedades que se utilizan en CSS para poder darle ese tamaño que nosotros decíamos a cada elemento HTML. En este caso vemos un ejemplo de hecho con un div. Si recuerdan, div es una etiqueta de estilo bloque de HTML. Vamos a hacer el try aquí en el código. Vamos a agrandarlo un poco para ver qué es lo que sucede. Quiero que presten atención lo que va pasando cuando voy agrandando. Sobre este lado, fíjense el cuadrado celeste. Si yo voy agrandando la vista, fíjense que el tamaño del cuadrado no va cambiando en su ancho, pero sí en su altura. Y vamos a ver por qué. Este elemento tiene la propiedad tanto de ancho como de alto, aparte de un color de fondo. La altura del elemento es de 200 píxeles, por eso al yo agrandar la resolución del navegador, se ve cada vez más grande, porque los 200 píxeles se van acomodando a esa resolución, ¿no? Y después tenemos que el ancho del elemento es 50%. Si usted recuerda cuando vimos HTML, los elementos están contenidos dentro de otros, o sea, son hijos de. En este caso, este div es hijo del cuerpo de HTML. Por ende, cuando le decimos que está el 50% de su ancho, es el 50% de su padre, ¿sí? En este caso, el 50% del cuerpo. El cuerpo es este tamaño que vemos aquí. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el resultado side. Básicamente nos está diciendo que tiene 753 por 227. Fíjense, si yo le cambio, se va achicando o agrandando. Por ejemplo, si lo dejo ahí en 702, vamos a intentar 700 clavado, este div que tenemos aquí adentro, este div celeste, su ancho es del 50%, por ende es de 350 píxeles, salvando los márgenes que tiene, ¿no? Es aproximadamente 350 píxeles de ancho, porque es el 50% de su padre. En el caso este de los 200 píxeles también podríamos poner otro tipo de valores como centímetros. No es lo más recomendado ya que dependemos ahí sí del tipo de navegador o la pantalla que esté utilizando. Por ende, es más recomendado siempre utilizar píxeles en este caso, ¿no? Muy bien, esto para entender que existe la posibilidad de tanto darlo como porcentual o como, en este caso, en un tamaño fijo como 200 píxeles. Continuando con la documentación, podemos ver, por ejemplo, este otro caso. Es utilizando en ambos valores píxeles, ¿sí? Fíjense lo que sucedería si yo cambio el tamaño del el body, ¿no? Si yo lo agrando, lo achico, el elemento va a seguir teniendo sus 500 píxeles de ancho. En cambio, en el ejemplo anterior que teníamos 50 píxeles de ancho, yo, aunque lo achique y lo agrande, se va a ir adaptando a lo que es el body. En cambio, si le ponemos un tamaño fijo, como era este caso, este elemento, si yo achico demasiado, fíjense que se va a ir para el costado y me agregará el scroll, el scroll horizontal para poder navegar en ese sentido, ¿no? Eso con respecto a lo que es altura y ancho de un elemento. Pero también tenemos
el max width, que sería el máximo anchura que podría tener, el máximo ancho que puede tener un elemento. Y vamos a ver este ejemplo y vamos a compararlo cuando teníamos un porcentual fijo, o sea, un tamaño fijo, o tener un ancho máximo. En este caso, fíjense que le hemos dado que su ancho sea máximo 500 píxeles. Al yo redimensionarlo, fíjense lo que sucede cuando ese ancho no puede superar eso. Fíjense que se empieza a achicar solo. Ya no me agrega la barra del scroll abajo como teníamos antes, sino que se va achicando para ocupar el máximo. Básicamente lo que decimos es, mientras puede tener 500 píxeles que lo tenga, si no puede que se acomode al tamaño correspondiente, ¿no? Esto es bastante útil, sobre todo para hacer sitios que se amolden a los requerimientos de cada navegador o de cada dispositivo donde se vea. Tenemos aquí más ejemplos para probar. Tenemos también, por ejemplo, para probar un ancho mínimo. Funcionan exactamente iguales. Una altura mínima, una altura máxima. Funcionan todos iguales, básicamente. Si yo tengo un mínimo de ancho, yo iré achicando. Vamos a probar ese ejemplo. Ese es bastante bueno. Vamos a agregarlo aquí. Tenemos como máximo 500 y le vamos a agregar un mínimo de 300 píxeles. Y fíjense lo que ocurre. Máximo hasta 500, porque puede 500 le da 500 y empiezo a achicarlo. En el momento que llegue a los 300 va a dejar de achicarse y se va a empezar a trasladar para el costado y me agregará el scroll debajo. Está justo debajo de mi cámara. Vamos a poner esta vista y ahí verán que se nos agrega el scroll en esta posición, ¿no? Ahí logró sus 300 píxeles. Si lo agrando, empieza a estirarse de vuelta hasta los 500 como máximo. Excelente. Con respecto a lo que es altura y ancho, no hay más que esto. Básicamente tenemos para poner un alto o un ancho fijo, porcentual, y también determinar un máximo y un mínimo de cada uno. En el caso de lo que es el box model, esto es bastante bueno saberlo y aprenderlo para entender cómo se comportan los elementos al darle ciertas propiedades, sea margen, padding, bordes y obviamente su contenido. Fíjense, aquí tenemos un modelo. Básicamente lo que nos está diciendo es, tenemos el elemento, supongamos un div. Ese div será este recuadro gris interno, no el más clarito, sino este. Tenemos un padding, que es ese margen interno que tiene. El contenido aquí adentro, el borde va por fuera y el margin va por fuera del borde. Y eso es importante entender cómo funciona. Vamos a ver un ejemplo. Miren, aquí tenemos un párrafo y luego tenemos un div. Este div tiene un texto dentro que es su contenido. Entonces tenemos un padding, que es la separación entre el borde del div y el texto. Luego tenemos un border, que es este gris. Y luego tenemos un margin, que el margin empieza una vez que termina el borde y finaliza obviamente contra el otro párrafo. Vamos a modificar algunos valores para poder entenderlo mejor. Vamos a darle un margen de 40 píxeles. Básicamente lo que estamos diciendo es que tenga 40 píxeles desde este texto hasta este borde del verde. Y desde el borde del cuerpo hasta el borde verde. Y vamos a ir cambiando el tamaño del borde para ver cómo se comporta. Le vamos a poner un borde de 40 píxeles. Perdón, de 40 píxeles. Fíjense que el margen de los hacia el costado y hacia arriba no se alteró, porque siguen siendo esos 40 píxeles. Lo que fue, le agregó un borde de 40 píxeles y el padding sigue siendo exactamente el mismo. 50 píxeles que teníamos de separación entre el borde y el contenido, ¿sí? Si le cambiásemos a 10 de padding, nuestro texto el contenido se acomodaría a 10 píxeles del borde del div. Esto nos sirve para poder calcular la distancia que tiene que haber entre un elemento y otro. Si queremos que entre este texto y este texto existiese una separación de, no sé, 50 píxeles en total, podemos decir, y queremos que tenga un borde de 20, entonces decimos, bueno, tenemos un borde de 20 y tenemos un padding de 10. Ahí ya tenemos 30 píxeles y queremos 50 máximo, le tendremos que dar un margen de 20.
Decimos, sumamos 20 más 10. 20 más 20 más 10. Tenemos los 50 píxeles en total que existen entre este párrafo y este contenido del div. Es importante aprender sobre esto debido a que muchas veces no sabemos cómo creamos nuestro sitio, le damos algunos parámetros, propiedades de CSS y no nos gusta cómo quedó y a veces no logramos entender dónde está el problema. ¿Por qué se me puso debajo? ¿Por qué se acomodó en esta posición? ¿O por qué no entra? O lo que sea. Entender cómo funciona tanto el padding como el borde como el margin. Quizá nosotros lo hicimos de un principio, creamos nuestro sitio y le dimos un borde, supongamos un borde por defecto que es de 2 píxeles, ¿sí? Y se veía así el sitio. Y tenemos, por ejemplo, viene el cliente y dice, che, mira, me gustaría que tenga un borde más grande, que tenga un borde más grueso, pero que no se separe más del resto del cuerpo, ¿no? Que solamente tenga un borde más grueso, nada más que eso. Entonces nosotros decimos, bueno, le vamos a dar un borde de 10 píxeles. Y cuando lo corremos se nos acomodó el texto para el costado y para abajo. Y decimos, no, pero el cliente nos está pidiendo que sea en la misma posición. Entonces sabemos que tenemos que, si le hemos dado 10 píxeles, tiene 8 píxeles más por defecto, que eran 2. Tenemos que retárselo al margen, ya que se lo hemos agregado al margen. Aquí en vez de 20 tendríamos 12. Y se acomodaría en la misma posición que estaba antes el texto que está dentro, contenido dentro del div. Perfecto. Último tema que vamos a ver hoy es el outline. El outline es otro borde. Aparte del borde, tenemos un segundo borde que es un borde exterior. Va por fuera del borde. Fíjense que en este caso tenemos el box model, nos muestra el contenido, el border y por fuera el outline. Vamos a volver al ejemplo anterior. Era... Ahí, ¿dónde lo teníamos? Perdón. Aquí en box model. Vamos a volver a este ejemplo. Y le vamos a agregar un outline. ¿Cómo se define un outline? Es tan simple como outline y seguido puede ser solo o seguido de algún parámetro en particular, como style. Tiene el mismo style que un borde común. Fíjense que aquí abajo tenemos los ejemplos que ya hemos visto en la clase que vimos bordes. Después tenemos el color, igual que el border color, el width, también exactamente lo mismo. Y en este caso tenemos una propiedad nueva que se llama offset, que ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a agregarle, primero nada vamos a agregar un outline. Le vamos a decir que sea que sea rojo, que sea de 10 píxeles y que sea sólido. Entonces fíjense que se agregó el outline. Pero presten la atención a esta particularidad. A diferencia del border, el outline no generó movimiento. Vamos a borrarlo y volver a correrlo. Presten atención. El texto todavía permanece en la misma posición. El div permanece en la misma posición. Si le agrego vuelta el outline, ese outline ocupa espacio del margen, por lo cual no altera la posición. Si yo le pusiese un outline de, no sé, 100 píxeles, va a ocupar por fuera sin alterar el resto de los elementos y se va a poner por el frente del resto, ¿sí? Así que hay que ser muy cuidadosos con eso, debido a que vamos a estar tapando otros tipos de etiquetas. En este caso, el outline siempre va por fuera del borde. Fíjense que tenemos, vamos a poner los dos del mismo tamaño para que se vean, un border de 10 píxeles y un outline también de 10 píxeles. Por ende, ambos son exactamente iguales. Y el outline empieza cuando termina el border. Y va pisando el margen y otro tipo de elemento, el que fuese. Si por ejemplo, en vez de un borde, vamos a hacer que en vez de un borde tengamos solamente un outline. Si yo alterase el tamaño del outline, porque supongamos que el cliente nos dijo que originalmente era de 2 píxeles, dijimos. El cliente viene y me dice, bueno, ahora quiero que el borde sea de... Él no sabe que es un outline. No dice el borde queremos que sea de 10 píxeles, que sea más grueso. Le damos el 10 y no se va a afectar la posición en la que esté. Por eso en algunos casos es bueno utilizar un outline en lugar de un borde. Pero no siempre, así que cuidado con eso. Y si lo usamos, tengamos la precaución de que pisará tanto el margen como cualquier elemento a su alrededor.
Excelente. Y bueno, lo que nos queda acá es el offset. Fíjense que acá tenemos, vamos a ir directamente a la parte de offset para entender cómo funciona. El offset es muy bueno para darle ciertos estilos. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. A este párrafo tenemos un párrafo que tiene un borde negro clásico de un píxel y luego tiene un outline de un píxel pero rojo. Entonces vamos a hacerle un borde de 4 píxeles, un outline de 4 píxeles, le vamos a decir que sea verde. Y aparte del margen le vamos a agregar un padding de 30 píxeles. Me falta el punto y coma. Bien. Supongamos que y tenemos el offset. El offset es el espacio que se genera entre el borde de aquí y el outline. Si este offset lo vamos modificando, vamos a ponerle 4 píxeles. Presten atención, tampoco altera la posición del elemento como el caso del border. El outline y el outline offset básicamente va pisando sobre otros elementos o sobre el margen. De este modo podemos hacerle un borde doble con distintos colores. Podemos hacerle una separación mínima, por ejemplo. Y podemos darle mayores cantidades de efectos a lo que son los bordes de los elementos. Recuerden que también tenemos el border radius de 10 píxeles, por ejemplo. Y nos hace ese borde. A diferencia, el outline no tiene la posibilidad de hacerle un radius a ese estilo, ¿sí? Aquí tenemos más, bueno, el width, o sea, aquí están todos por separado. Nosotros lo hemos trabajado abreviado, que es la forma por ahí más simple. Pero tengan en cuenta que pueden poner todo por separado. Tanto el style como el color como el width, cada uno por su propiedad por separado, o acortado todo en uno solo. En caso acá tenemos el width, tenemos el style y tenemos el color en uno solo. En cambio el offset no lo podremos poner dentro debido a que no podría interpretar si estamos hablando de un ancho o un offset, ¿sí? Debido a que, si supongamos hacemos esto, no logra interpretar de qué estamos hablando, por ende no funcionaría. Hasta aquí lo que son los 3 temas de hoy, que es el ancho, el alto, el box model. Es muy importante que entendamos bien cómo funciona, y el outline que va pisando por fuera del borde, el tamaño que nosotros decíamos, dándole un color, un estilo particular y sobre todo un ancho. Bueno, hasta aquí lo que sería la clase de hoy, donde hemos aprendido sobre outline, box model y ancho y alto. Importante recordar lo de box model para poder aprender en profundidad cómo afecta tanto el margen, el padding y los bordes en la totalidad de su tamaño, y entender que el outline no va a afectar su posición, pero sí va a estar pisando otro tipo de etiqueta. Así bueno, los felicito por estar aquí. Como siempre les digo, espero que continúen aprendiendo y espero que tengan un excelente día, tarde o noche.